Hola, hoy vamos a ver el concepto de voluntad de poder nietzscheana desde la perspectiva de Gilles Deleuze. La voluntad de poder como ese motor del movimiento del universo, ¿no? Ese sustrato de energía, esa sustancia única a la manera de Spinoza que impulsa lo real. Es decir, somos voluntad de poder, todo es voluntad de poder, lo real es un equivalente a la voluntad de poder. Hay que diferenciar, me parece interesante poder diferenciar entre poder y potencia, ¿no? Ahí el poder es como algo secundario, una unicidad, ¿no? Secundaria y consciente, una voluntad para poseer, ¿no? Un poder para poseer, una voluntad como poder de posesión, que no es la imagen nietzscheana. La imagen nietzscheana está más cercana a la voluntad como potencia, ligada a lo múltiple, no a lo uno, no tan consciente, sino inconsciente, y es primario, ¿no? El poder de posesión es secundario, primera diferencia. Entonces, aquí también hay que comenzar a plantear políticamente una evaluación de la voluntad de poder, ¿no? Una voluntad de poder afirmativa, una voluntad de poder negativa. Aquí se abre una tipología que nos lleva a una política. Tenemos por un lado una voluntad negativa que está ligada a la depreciación de la vida, como lo ha dicho muchas veces Spinoza, Nietzsche, Deleuze, ¿no? en este tándem. La adaptación de la voluntad negativa como ligada a las relaciones de poder, como una sumisión a las relaciones de poder, es decir, un elemento de adaptación ligado al nihilismo, como lo plantea Nietzsche, ¿no? Nihilismo como voluntad de nada, y hasta llegar a la nada de voluntad, es decir, lo adaptativo, la depreciación de la propia vida, la debilitación de lo viviente, que políticamente lo podemos representar en la democracia representativa, casualmente, ¿no? Aquella que son los representantes los que tienen el poder de decisión y el de manejo de la política. Y los ciudadanos pasivamente, sumisamente, votan para las elecciones. La otra voluntad, la voluntad que políticamente uno quiere aspirar, es una voluntad afirmativa, es decir, de liberación, de emancipación. Ahí tenemos entonces una democracia más directa, con participación plena y activa del ciudadano, del pueblo, de los sujetos, más ligado a una micropolítica, la micropolítica que ilumina esta situación de carencia de la macro representativa, que implica también un proceso, como dice Nietzsche, de transmutación de los valores al superhombre, etc., ¿no? Entonces, es fundamental una toma de conciencia que también nos lleva a una posición por un lado negativa en el buen sentido de la palabra, lo negativo para preparar algo positivo, es decir, lo negativo como ruptura del tejido de las relaciones de poder imperantes, ¿eh? Eso es lo negativo positivo. Y por otro lado, los elementos de la producción deseante, la producción activa, ¿no? Que es lo afirmativo. Es decir, estamos en la pregunta sustancial desde Spinoza, ¿qué es lo que puede un cuerpo? ¿Qué es lo que puede una subjetividad? ¿No? Por eso el desarrollo de la micropolítica que ilumina todo esto y que plantea la posibilidad no solamente de ruptura, sino de generar dispositivos que puedan permitir agenciamientos más creativos, novedosos, alternativos. Entonces, aquí la pregunta entonces, ¿qué quiere la voluntad? Y la voluntad para Nietzsche es que quiere afirmar su diferencia. Aquí tenemos la potencia de diferenciación. Es un querer interno de las fuerzas, dice. Entonces, acá tenemos, me parece que me gusta plantearlo como hacer una visión topológica, si ustedes quieren, de los procesos, de la estructura de los procesos de subjetivación o de la subjetividad. Es decir, por un lado tenemos
cuando hablamos de voluntad de poder, cuando hablamos del cuerpo, las fuerzas, la voluntad de poder, estamos hablando de una infraestructura basal, ¿no? Que marca la otra escena de la escena consciente, ¿no? A la manera freudiana, ¿no? La otra escena. Es decir, que no todo se da en el marco de la conciencia, del yo, de las representaciones. Entonces está más ligada a la producción deseante. Entonces tenemos una lógica del inconsciente, porque este sustrato es del inconsciente, ¿no? La otra escena del inconsciente, que tiene una lógica específica, totalmente diferente a la lógica consciente. Aquí están las fuerzas activas en lo inconsciente, ¿no? Y por lo tanto, toda subjetividad, toda significación, todo discurso, todo hecho político es un síntoma de las fuerzas de la lucha de las fuerzas intervinientes. Entonces, ¿qué es lo que plantea o qué es lo que podemos plantear nosotros en la actualidad? Y en la actualidad vemos que no solamente se da o se comprueba básicamente lo que decía Nietzsche respecto al nihilismo, las fuerzas pasivas, la depreciación de la vida, etcétera, etcétera, sino que vemos que se ha acentuado esta situación por los procesos de aceleración del sistema capitalista, fundamentalmente financiero, el neoliberalismo que utilizando las tecnologías nos lleva a un proceso de abstracción y de automatización digital. Esto lo hemos visto cuando hemos trabajado a Bifo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, la digitalización, la aceleración de los sistemas informáticos en la biosfera que nos rodea, de que estamos inmersos, ¿ayuda a la potencia de la subjetivación o la deprecia o la inhibe, ¿no? Llevando al aislamiento? Entonces, lo que vemos es sí, que la inhibe, que genera procesos de patologización, depresiones, pánico, ansiedad, ataque de pánico, ansiedad, etc., ¿no? Entonces, es fundamental plantear los procesos de la voluntad de poder, desde la micropolítica que ilumine la macro. La seguimos. Saludos cordiales.